Hola, soy Luis Enrique Pérez, artista visual del estado de Veracruz y bueno, pues me encuentro justamente en mi hogar en Pánuco, en el norte del estado. Y bueno, en esta ocasión les voy a platicar acerca de, bueno, cómo ha sido estos 5 meses de contingencia que la he pasado acá en mi casa, porque bueno, pues yo estaba radicando en Cuernavaca, Morelos, estaba haciendo una maestría y de repente, bueno, pues decidí justamente mudarme estos meses para acá y justo estaba como pensando en de qué manera abordar esta cápsula que trata básicamente de los artistas en su estudio, porque prácticamente aquí en mi casa, en la casa de mis papás, pues no tengo realmente un estudio como tal. Sin embargo, bueno, pues en estos meses sí tuve que pensar un poco en seguir con mi proyecto artístico, porque bueno, estaba ya en punto de cerrar justo la maestría y esto implicaba que había que generar un proyecto final. Principalmente me he desarrollado en la fotografía contemporánea, disciplina que me ha permitido explorar mi identidad en torno a mi propia sexualidad, mi propia relación con mis padres, mis hermanos, y esto mismo, bueno, poco a poco lo he ido expandiendo de tal manera que lo empecé a conectar también con la historia de mi localidad, que es Pánuco. De alguna manera empecé a hacer una serie de relaciones estéticas, conceptuales en torno acerca del pasado histórico de Pánuco desde la colonización española, que bueno, llegaron aquí los españoles justo en el año 1522, hasta la consolidación estética del son huasteco en esta localidad, y que de alguna manera también fui relacionando también con la introducción de textiles, desde los textiles alforzados, que son muy tradicionales acá en Pánuco, como textiles de diferente naturaleza, como encajes, guipure, como la misma manta, de sedas inclusive, ¿no? Que de alguna manera nos hablan de estos intercambios de ida y vuelta que desde la época colonial y hasta la actualidad se siguen sosteniendo, porque me parece que justamente nuestra cultura mexicana en particular es mestiza, es un híbrido, es el resultado de un sincretismo de creencias, de costumbres, que de alguna manera creo que el textil como parte de la indumentaria, bueno, pues expresa parte pues de esta fusión de culturas que nos han marcado como mexicanos, como veracruzanos. Y es muy curioso y quiero compartirles que justamente a partir de la invitación que me hizo el IBEC para platicar acerca de mi espacio, de mi lugar de trabajo, pues me puse a pensar que en realidad en estos 8 años mi noción de estudio o de espacio de creación ha sido como muy efímero, ha sido móvil porque ha ido conmigo en cada lugar en el que he vivido dentro de la República Mexicana. Y bueno, pues eso también me hizo como ver un poco más a fondo la manera en que yo tengo para producir mis propias imágenes, en las que bueno, solamente requiero muchas de las veces una cámara, un ordenador portátil y un disco duro básicamente, ¿no? Entonces el estar acá en mi casa durante esta contingencia de alguna manera también me exigió a mí mismo, a mi propia creatividad, el poder resolver ciertas imágenes para poder cerrar mi proyecto final. Y la verdad es que yo quedé de alguna manera como sorprendido también de cómo tuve que recurrir a lo que tenía al alcance, que eran algunas fotografías del álbum familiar u otras fotografías vintage de la historia de mi pueblo, y que empecé yo como a intervenir con ciertos encajes, con ciertos textiles, con la idea de complementar este proyecto final que yo estaba ya en vías de concluir. Y bueno, en esta ocasión me gustaría como replicar algunas de las estrategias que estuve realizando aquí en su casa, donde bueno, pues de manera muy sencilla, como les comento, pues estuve habilitando algún espacio del patio, en la sala de la casa, a veces en mi propia habitación, dependiendo de la necesidad que yo pues estuviera como requiriendo. Y fue como muy interesante el poder resolverlas, no solamente estéticamente y conceptualmente, sino también técnicamente, ¿no? En el sentido también de pensar en que muchas veces no tenemos al alcance pues los materiales o el espacio o el equipo de iluminación que muchas veces sería el ideal, ¿no? para un profesional del arte o un fotógrafo en este caso. Entonces lo que hice fue retomar algunas fotografías antiguas de mi ciudad y comencé a intervenirlas de manera efímera
probando con cabello Guipure. La idea era atravesar la historia contenida en la imagen por un lado, tratando como de encontrar en ese ejercicio un lugar que me significara a nivel personal. Asimismo, al tiempo de experimentar, pensaba que al ocultar o visibilizar ciertas partes de la imagen, evocaba también la manera en cómo se escribe la historia, que muchas veces es un ejercicio de poder para quien la narra o quien la escribe. Y dentro de todo esto, la belleza y la delicadeza de los elementos, desde la fotografía impresa con aluros de plata hasta las formas vegetales del Guipure, que en lo personal me remiten a las filigranas que dibujan con sus pies los bailadores de Huapango de mi ciudad. Espero haya sido de su interés este breve recorrido en mi espacio aquí en Pánuco y en mi manera de entender la fotografía y el arte mismo. Para mí ha sido un gusto poder compartirles parte de este proceso y bueno, esperemos vernos pronto, dándonos abrazos y bueno, viéndonos a la cara como lo solíamos hacer antes justo de esta contingencia. Que estén muy bien, hasta pronto.